En nuestra clase anterior, recordarán, vimos qué es lo distintivo de la ética, la valoración. Y nos servimos para ello de un ejemplo de Kant y de un cuadro en el que diferenciamos la ética de la ciencia y del arte. Pero dijimos también que las cosas en la historia o en la vida no son ni han sido tan simples como pareciera sugerir el cuadro. Vamos ahora a reflexionar sobre este problema. Lo primero que habría que decir es que para muchas culturas, incluyendo por cierto para los griegos, esas tres experiencias y saberes estaban o están indisolublemente ligados entre sí y generan muchas interferencias. Pero lo más interesante del caso es que la dimensión decisiva, la que interfiere continuamente, por así decir, en las otras dos, es precisamente la dimensión ética. Todos conocemos el caso de varias culturas, particularmente aquellas de inspiración religiosa, en las que su concepción ética prohíbe la enseñanza de algunas disciplinas científicas, impone restricciones severas a la producción o exhibición de las obras de arte y por añadidura obliga a ejercer un poder político acorde con las normas de la cultura o de la religión, o incluso a que sean los propios jerarcas religiosos los que ejerzan el poder político. Esto lo vemos aún hoy en el funcionamiento cotidiano de muchas sociedades del planeta y lo percibimos también a través de los atentados que se cometen, por ejemplo, en las sociedades occidentales en contra de las costumbres allí vigentes. Es el caso, por ejemplo, de las acciones violentas de terroristas musulmanes contra lo que consideran expresiones ofensivas de sus creencias o sus prácticas religiosas o morales, como en el caso del atentado a la redacción de Charlie Hebdo. Y es también el caso de ciertas decisiones que toman los políticos occidentales, como el ex primer ministro italiano Matteo Renzi, que hizo cubrir con mantos las estatuas romanas desnudas, supuestamente para no ofender a las autoridades musulmanas que estaban de visita oficial en Roma. Ejemplos como estos hay muchos, y no solo en sociedades lejanas, sino también en nuestras propias sociedades y con tanta mayor frecuencia cuanto más tradicionales son. ¿Por qué entonces dijimos que debían separarse entre sí esas tres dimensiones y que no debía haber interferencia entre ellas? Esta tesis, como vimos, la sostiene Kant, pero él está expresando una convicción muy arraigada en la sociedad occidental desde los inicios de la modernidad. Fue efectivamente en ese momento de la historia que comenzó un proceso llamado de secularización que trajo consigo una pérdida de confianza en las imágenes religiosas del mundo y una fragmentación de las cosmovisiones tradicionales. Desde entonces, la verdad sobre la naturaleza o sobre la vida humana se ha convertido en un problema racional que debe ser resuelto en base a la generación de consensos en los diferentes ámbitos de la realidad. El consenso sobre los asuntos relativos al conocimiento de la naturaleza no es similar al consenso que se requiere en los asuntos relativos a la moral o al arte. Ello se debe a que hay una diferencia esencial entre descubrir una verdad, justificar una norma de conducta y determinar la calidad estética de una obra artística. Se trata de experiencias diferentes a las que les corresponde por eso una forma también diferente de saber o de conocimiento. Esto no quiere decir, por cierto, que no exista ninguna relación entre la ciencia, la moral y el arte, o entre la verdad, la bondad y la belleza. Pero sí quiere decir que lo que en la antigüedad era algo obvio, sobreentendido, en nuestras sociedades se ha convertido solo en una aspiración o en un anhelo de unidad insatisfecho. Esto era, por ejemplo, lo que sostenía Kant, que debía encontrarse alguna forma de establecer una unidad o una conciliación entre las formas de racionalidad. Y algo así siguen defendiendo algunos filósofos contemporáneos como Jürgen Habermas. Lo que ocurre es que en tiempos antiguos se tenía el convencimiento de que existía un orden natural, cosmológico o metafísico
que permitía vincular entre sí de manera orgánica las cuestiones relativas a la verdad, la bondad y la belleza. Ahora bien, aún en el seno de las sociedades occidentales, precisamente porque no se ha perdido el anhelo de encontrar una unidad entre esas tres dimensiones de la vida, se sigue produciendo una interferencia constante entre ellas. Y al igual que en épocas pasadas, la dimensión que juega el rol dominante es la dimensión ética. Tomemos como ejemplo las discusiones actuales sobre las investigaciones genéticas o sobre la aplicación de la tecnología. Porque ha ocurrido en efecto que se han tomado decisiones políticas o jurídicas que restringen la aplicación de ciertas tecnologías o que prohíben, por ejemplo, el empleo de ciertos adelantos genéticos en seres humanos. Estas decisiones proceden del ámbito que hemos llamado ético y tienen claras repercusiones en el campo científico o eventualmente en el estético. No se trata en realidad, en sentido estricto, de una interferencia de un campo en el otro, porque no se pone en cuestión ni la verdad de los conocimientos ni los criterios que se emplean para encontrarla. Pero se trata sí de una priorización de la dimensión ética por sobre las demás. Ello no debería sorprendernos, porque como hemos visto, la ética tiene que ver con la valoración de la vida, con la reflexión que lleva a cabo la propia comunidad humana sobre lo que considera la mejor manera de vivir. Y lo que allí se establezca puede tener consecuencias sobre el rumbo que tomen las investigaciones o las producciones de la ciencia y el arte. Vemos pues que pese a la secularización o pese a que se reconoce la autonomía de los criterios propios de la ciencia, la ética y el arte, sigue existiendo una tendencia, a veces incluso una mera necesidad práctica, de producir una articulación entre los tres tipos de saber, y la ética es la que juega el papel determinante. La razón última de esta preponderancia de la ética tiene que ver con su carácter abarcador de la vida humana. A este asunto dedicaremos nuestra última clase con la que cerraremos este curso de Introducción a la Ética.